cloro, que esto, ¿verdad? Y le digo, ¿y para qué queremos generar un gradiente de presión osmótica, una médula hipertónica? Y ahí no saben responder, que es lo más importante, porque el objetivo de todo esto, yo prefiero que no sepan a la perfección cómo es el tema de la cinética de los electrolitos, no electrolitos, pero que sí sepan que la médula es la que condiciona el pasaje de agua del túbulo colector al intersticio y de ahí por los vasos rectos a la circulación general. Nada más y nada menos que eso, porque es lo que justamente evita que los famosos 180 litros día que justamente estamos filtrando sigan de largo. Imagínense que si yo no tengo este sistema y tengo igual concentración en cada lado, ¿cómo hace el agua, por más antidiurética que haya? ¿Cómo hace el agua para absorberse? Si no hay nadie que la llame, que la arrastre, no hay un gradiente de presión osmótica. Seguiría de largo. En minutos estaríamos muertos porque estaríamos sacando todo el agua de golpe. Si son 180 litros en un día, imagínense en unos minutos. Además de estar todo el día en el baño. Además, que sería un poco incómodo. No nos podríamos levantar, diríamos, ¿no? Profe, sí. si no hay antidiurética, tampoco Sí. también se inhibiría el ciclo del urea, ¿no? Claro, por supuesto. Porque la antidiurética, ahora vamos a ver el efecto bien de la antidiurética y qué papel tiene para la reabsorción de agua. Bueno. Una cosita más, ahora, antes de ir a esto, tengan en cuenta que muchas veces, habiendo antidiurética, puede no funcionar la reabsorción porque tenemos diluido justamente el intersticio, a pesar de que hay antidiurética, o bien porque no funciona la antidiurética, si bien se conecta o, vamos a decir, se une como ligando al receptor, en este caso sería el receptor para después traslocar la acuoporina. Esto es lo que se llama las diabetes insípidas nefrogénicas, que habiendo antidiurética no pueden llevar a cabo su función, ya sea, por ejemplo, porque hay hipopotasemia, porque hay hipercalcemia, que son las diabetes insípidas nefrogénicas, cuya etiología son alteraciones electrolíticas, o bien porque tenemos diluida la médula. Esto es fundamental para que ustedes puedan independizar el efecto de la antidiurética con la reabsorción de agua, ¿sí? La antidiurética lo que hace es permeabilizar el túbulo colector. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la antidiurética? ¿Cómo es que actúa? Recuerden que tiene un mecanismo a corto plazo, a largo plazo. A corto plazo es no genómico, a largo plazo es genómico. Y el hecho de decir que es genómico se refiere específicamente a la capacidad que tiene para sintetizar nuevas acuoporinas. De modo tal que el mecanismo no genómico o inicial, el rápido, lo que hace es translocar acuoporinas, ¿sí? Por toda una serie de mecanismos de regulaciones del citoesqueleto, en cuestión hace que la acuoporina se meta a la parte vamos a decir, de la membrana vasolateral y produzca justamente la permeabilidad, la membrana luminal y tenga la permeabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, el largo o el genómico recupera esas acuoporinas que fueron insertas en el epitelio del túbulo colector. Digo, para que si le preguntan, vamos a decir, esta diferencia en cuanto a la acción de la antidiurética, ¿sí? Estamos. Vamos entonces a ver cómo se forma, y la cuestión es bastante sencilla. Si el líquido tubular que se filtra acá, dijimos que la filtración prácticamente es libre, salvo para las condiciones que habíamos dicho de las proteínas, tamaño y carga eléctrica. La osmolaridad del líquido en la cápsula de Bowman es exactamente la osmolaridad del plasma o de la sangre que tenemos a nivel del interior del capilar glomerular. De modo tal que si acá ingresa con 300 miliosmolar el plasma, también en el túbulo contenedor proximal ingresa con 300. Conforme va disminuyendo, o vamos a decir, metiéndose o ingresando a la parte de la interior de la médula renal, van produciéndose estos mecanismos fundamentalmente una salida de agua. Es decir, que va saliendo el agua, va saliendo el agua, va saliendo el agua, ¿sí? Si sale el agua, nosotros asumimos que ya tenemos acá una osmolaridad, ¿sí? Porque en realidad hay, en el libro que yo escribí, está por pasos. Eso lo escribí porque es como se descubrió. Yo no quiero que
que lo expliquen así porque es un despelote. Entonces, vamos a suponer que, en primer lugar, hay un volumen de plasma con 300 milimol que va bajando por la rama descendente de la asa de Henle y debido a la presencia de las acuaporinas lo hace permeable a lo que es el líquido, a lo que es el agua, pero no es permeable a los solutos. ¿De acuerdo? Si nosotros comparamos la osmolaridad cuando ingresa a la rama descendente con la osmolaridad en el fondo, previo a entrar a la horquilla, si sale agua y se mantiene el soluto, se va concentrando. ¿No es cierto? Perfecto. Vamos a analizar lo que pasa al interior, primero de todo el sistema tubular y después lo que pasaría en el intersticio. Y después lo juntamos. Pero cuando aumenta, cuando sube o cuando egresa la horquilla y se dirige por la rama ascendente, las permeabilidades cambian porque estructuralmente es diferente a la rama descendente. O sea que a medida que va subiendo por la rama, va sacando solutos sin modificar el agua. De modo tal que si partimos de una concentración, por ejemplo, de 1200, y voy subiendo y voy sacando solutos sin modificar la cantidad de agua, lo voy diluyendo. De modo tal que cuando se ingresa al túbulo distal, tengo nuevamente 300 milimoles litro. ¿Sí? Cuando ingresa al túbulo colector, encuentra justamente la médula ya hipertónica y va reabsorbiéndose siempre y cuando la antidiurética le permita justamente esa reabsorción por la permeabilización del túbulo. Ahora, ¿cuáles son los cambios que operan simultáneamente estos cambios de líquido intratubular? Si nosotros dijimos que en la rama descendente va permeabilizándose el agua, pero al no salir los solutos se concentran, acá llegamos a 1200 dentro del túbulo. Pero el agua sale. ¿Y qué pasaría en el intersticio con los solutos que hay en el intersticio? Los diluye. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno esto de que salga el agua para yo después concentrar acá? Yo pagaría el precio de diluir el intersticio. Y cuando subo, como el agua se mantiene dentro del túbulo, sale el soluto, lo voy concentrando. Entonces, si en la descendente sale agua y en la ascendente sale soluto, ¿cómo puede ser que yo concentre? Porque en definitiva quedaría entonces en 300 milimolitros todo este sistema. ¿Se entiende el planteo? Sí. Sí. Sí, profesor. Bueno, pero acá viene el ángel de la guarda. ¿Quién es el ángel de la guarda acá, en este caso? El vaso recto. Los túbulos. Los famosos vasos rectos. Y llegaron los bomberos a apagar el fuego, justamente. Entonces, el vaso recto se maneja, a diferencia de lo que es este sistema tubular que tenemos, vamos a decir, canales, perdón, me sale transportadores, que tienen canales, acá se maneja por gradiente osmótico únicamente. Ingresa con 300 miliosmol. Cuando ingresa, se va metiendo cada vez en una osmolaridad que es creciente, ¿sí? Entonces, como entra con 300 y de afuera tiene más concentrado, ¿qué es lo que hace el vaso recto? Si tenemos afuera más concentrado, va sacando sangre de ahí. Va sacando el líquido, no la sangre, perdón. Y se va concentrando también. De modo tal que esto es un precio nuevamente que paga transitoriamente, pero después lo recupera cuando sube. El vaso recto, cuando sube, sube con una osmolaridad muy alta, de modo tal que esa osmolaridad alta con la cual sube, chupa o reabsorbe el agua que saca el asa descendente cuando va descendiendo. Valga la redundancia. ¿Se entiende esto? Es decir, que si la rama descendente sacaba agua y diluía el intersticio, está el vaso recto que sale con una osmolaridad mayor y justamente hace que el agua, por diferencia de presión osmótica, pase al vaso recto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y entonces asegura que a medida que vayamos internalizándonos en la médula, el vaso recto saque el agua que justamente diluiría, que lo hace para concentrar en definitiva el soluto abajo. Ahora, ¿cómo concentra el soluto? ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Hay alguna duda? Sí. Genial. Entonces, ahora sí, tenemos que analizar
un solo mecanismo de cotransporte, que es el famoso mecanismo de cotransporte sodio, potasio 2-cloro, que opera en la porción gruesa de la rama ascendente de la saga de Henle. Este cotransporte lo que hace es sacar sodio, potasio y 2-cloros. Es decir, que por este mecanismo de transporte es lo que vuelca al intersticio solutos. Y entonces aumenta la osmolaridad y responsable aproximadamente un 50-55% de toda la osmolaridad que tenemos a nivel del intersticio. Tengan ojo con esto porque la explicación con este mecanismo de cotransporte explica solamente el 50% de la osmolaridad. Es decir, si la osmolaridad es 1200, los solutos electrolíticos son responsables del 600 milimoles litros, no más que eso. Por eso se llaman solutos no urea, porque el otro 50% es responsable de la urea. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la urea. ¿Sí? Bien, este mecanismo de cotransporte, sodio, potasio, 2-cloro, tiene una capacidad de generar un gradiente de 200 miliosmoles litro, que es lo que explicaría en parte por qué no se puede producir más de 1200 miliosmoles. El tope de esa concentración de los 1200 miliomoles litro encuentra una explicación con dos elementos. Uno, el que dijimos recién, la capacidad de generar un gradiente de concentración no mayor a 200 miliomoles litros. Y otra es justamente la longitud de las asas. ¿Sí? Si tuviéramos asas más largas, podríamos generar una concentración aún mayor porque hay más tiempo de perpetuar este mecanismo. Bien. ¿Qué es lo que, esto entonces lo que genera la hiperosmolaridad medular? El mecanismo de contracorriente. Y el famoso cliché, ¿quién lo mantiene? Los vasos rectos, por lo que explicamos recién. Ahora, hay algunas cuestiones también, porque los vasos rectos, de alguna forma, si también diluye primero y después concentra, estaríamos en la misma. Pero, ¿qué es lo que hace que los vasos rectos tengan tanta efectividad? Dos razones también. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos razones por las cuales los vasos rectos tienen esta mayor efectividad para sacar el agua que diluye justamente el intersticio? Una puede ser la presión coloidosmótica. Por supuesto que sí, señor. Muy bien. No, La presión coloidosmótica oncótica está perfecto, genial, porque los vasos rectos son capilares, tienen sangre, tienen proteínas. Es decir, que ejerce una presión osmótica total, en este caso coloidosmótica, que no tiene el líquido tubular. Puede tener alguna pequeña cantidad de proteínas, pero a comparación de las proteínas del plasma, es ínfimo lo que hay. ¿Se entiende? Este es un punto muy importante, porque si no tuviera proteínas, no sería tan efectivo. Al tener proteínas, absorbe más agua de la que absorbe justamente o de la que debería absorber un líquido isosmótico, pero que no tenga proteínas. Es la famosa presión de imbibición que habíamos hablado al principio cuando hablamos de presión osmótica. Se dan cuenta cómo también a su vez se van aplicando todos los conceptos a medida que vamos complejizando los mecanismos. ¿Y qué otro factor tienen también los vasos rectos que permiten este intercambio? La disposición en paralelo, por ejemplo, puede ser, con respecto a... La disposición en paralelo te permite, vamos a decir, esta asimetría funcional, sí, podría ser. Sería lo mismo de por qué se puede... Sí, está bien. Para el vaso recto, disposición en paralelo está bien. ¿Y qué otra? El flujo medular Puede es ser que esté entre medio. El flujo que es lento. Lento. Exactamente, que le da tiempo a justamente esta translocación de agua de un compartimento a otro, asegurado por las proteínas y esta disposición en paralelo. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que genera la médula hipertónica? La disposición en horquilla, este sistema de contracorriente tubular, determinado por la longitud que tiene este sistema, y la capacidad del mecanismo de cotransporte sodio-potasio 2-cloro, que genera un gradiente de 200 miliomoles litro. Punto. ¿Cómo el vaso recto mantiene esa hiperosmolaridad? A través de la presión coloidosmótica que tiene la sangre, por su flujo lento y porque copia la disposición en paralelo.
¿Está claro? Sí, ¿Dudas profe. hasta acá? No entendí mucho del flujo lento, profe. Al tener, si fuera un flujo rápido, no tendría tiempo de intercambiar, porque vamos a ir de reabsorber el agua, que justamente se acuerdan que habíamos dicho que está, o que salía del asa descendente. Cuando, a ver, ¿se acuerdan cuando estudiamos trabajo y tiempo libre que decíamos que el área seccional a nivel capilar era muchísimo mayor que la aorta? Y que al tener mayor área seccional, al ser inversamente proporcional con la velocidad, disminuía terriblemente la velocidad a nivel capilar respecto a la velocidad de la aorta. ¿Se acuerdan la idea seccional y general de flujo? Sí. Bueno, eso lo hace a propósito para enlentecer el flujo y permitir el intercambio. Cuanto más rápido pase, menos intercambia. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo necesito que sea lento para darle tiempo necesario a que intercambie y que en este caso, concretamente, reabsorbe el agua. Si va rápido, no tiene tiempo para reabsorber el agua, o reabsorbe menos. Todo lo que se hace rápido es menos eficaz en general, o por lo menos en este sistema. ¿Sí? No hay otra explicación. En cuanto más rápido, a ver, si vos, por ejemplo, vas en una maratón y te ofrecen agua, ¿sí? La gente que está a los costados de la calle, y vos vas cada vez más rápido, vas a juntar más agua o menos agua. Y si vas más rápido, vas a juntar menos agua porque tenés menos tiempo de agarrar. Acá pasa exactamente lo mismo. El que está corriendo el vaso recto y le están dando agua de afuera. Si va rápido, no agarra el agua. ¿Se entiende? Claro, entonces como que quedaría diluido si pasaría... Quedaría rápido. diluido, claro, porque no alcanza a absorber el agua. ¿Mm? ¿Eso se puede dar en presión arterial alta? No. ¿Cómo? ¿Mediante una hipertensión se puede dar eso? No, en general se puede llegar a dar cuando tenemos un incremento de la velocidad en los casos de fiebre. ¿Sí? En el caso de hiperpirexia, por ejemplo, cuando vos tenés un incremento en general de la velocidad de flujo, en el ejercicio se puede llegar a dar este sistema acá, obviamente, independiente del resto. Después tenemos lo otro que regulan que esto no pase, pero se podría llegar a dar, en este caso, un incremento de la velocidad de flujo. Y todo lo que, los casos de tirotoxicosis, de beriberi, se puede llegar a dar un incremento en la velocidad de flujo, insuficiencia cardíaca de alto gasto, y puede conducir a la poliuria. Por supuesto que sí, por disminución de la concentración y dilución de la médula. Eso sí tiene impacto clínico. ¿Sí? Profe, Y acuérdense, sí, perdón, porque lo acaba de explicar, pero no entendí bien, en realidad lo había entendido distinto, como que la disposición de los vasos rectos iba, Sí. digamos, de lo que es el asa ascendente al asa descendente, por lo tanto Sí. iba absorbiendo primero solutos, aumentando la concentración del vaso y ahí reabsorbiendo agua. Eso es lo que yo había entendido. Pensalo en términos de gradiente de presión osmótica. Sigo con vos y contestame, te voy a hacer 2 o 3 preguntitas. ¿Con qué osmolaridad entra la sangre en la vasa recta? Con 300 milismoles. Con 300. A medida que va ingresando a la médula, ¿sí? ¿Con qué osmolaridad se va encontrando? ¿Con más o menos? Una mayor, o sea, fuera del vaso una mayor. Con más. Entonces, ¿dónde va a haber mayor osmolaridad? ¿En la vasa recta o en el intersticio? En el intersticio. En el intersticio. ¿Para dónde va el agua? Al intersticio. Al intersticio. Por una cuestión lógica. Claro. ¿Entiende? ¿Y cómo termina entonces en la horquilla del vaso recto? Concentrado. Porque sacó agua. Porque acá está cada vez más concentrado en el intersticio. ¿Sí? Y cuando sube la osmolaridad, ¿qué es lo que pasa respecto a la osmolaridad de la vasa recta? La vasa recta. Se empieza a diluir. Y la vasa recta sube concentrada. Empieza ¿Sí? a absorber agua. Se reabsorbe el agua. ¿Te das cuenta cómo es? En términos de diferencia de presión osmótica, se entiende todo, no hace falta memorizarlo, lo razona en el momento. ¿Y cómo se produce la absorción de solutos ahí en la vasa recta? Por diferencia de concentración. Si vos tenés más cloruro de sodio afuera y la vasa recta tiene menos, pasa adentro. Y si no, sale. Porque en la vasa recta tenés, como son capilares, ya ahí no tenés canales. Pasan por las fenestras. Es un capilar común.
¿Sí? Por eso dije que es únicamente por diferencia de presión osmótica. Acá la diferencia eléctrica ya no existe. Hace diferencia de sí del túbulo, que acá tenés un transportador. En los vasos rectos del capilar, acordate que los capilares no pueden tener transportadores porque si no serían ineficaces para el fin que fueron creados, que es el intercambio. Entonces tiene que pasar únicamente por diferencia de concentración. ¿Se entiende eso? A ver si tengo para ti. Si acá hay otra... Dame un segundito, ¿eh? Creo que... Mirá, fíjate. Acá ingresa el vaso recto, ¿sí? Ingresa con 300. A medida que esto va aumentando, el agua sale. Porque acá encontramos cada vez más concentración, más dilución. Más concentración establece el gradiente de presión osmótica y saca agua. Pero como acá también hay más cloruro de sodio, va entrando, porque hay más afuera y menos adentro. Y esto se permite, ¿por qué? Porque no tengo acá canales que me limiten o que me den cierta saturabilidad. Entonces, es por ambos motivos que la osmolaridad de la base recta aumenta a 1200, porque sale agua y entra soluto, por diferencia de concentración. Y el agua, obviamente, por diferencia de presión osmótica. ¿Sí? ¿Se entiende? A medida que yo empiezo a subir, encuentro con que me estoy metiendo en un campo en el cual la osmolaridad empieza a ser cada vez menor. Porque a medida que voy subiendo, se mantiene cada vez menor y cada vez menor. Y yo subo con todo, subo con 1200. Y por ahí me encuentro con que al costadito hay un cierto desfasaje, pero me encuentro con que hay 1000. Entonces, si acá hay 1200 y acá hay 1000, evidentemente lo que hace es entrar el agua y sacar el soluto. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Entonces, eso es justamente lo que... Perdón, ¿eh? Bien. Voy a toser 2 o 3 veces más y me tienen que aguantar un poquito. Fíjense en acá. Acá está el resumen de todo lo que hemos dicho recién. Ingresa con 300, túbulo contenedor 300. A nivel de la corteza, se empieza a concentrar, llega a 1200 porque sale agua e ingresa simultáneamente solutos. Perdón. Acá estamos solamente en el tubular, porque sale agua y se concentra. Sube por el asa ascendente, se encuentra el cotransporte sodio-potasio, saca soluto. ¿Sí? De modo tal que llega acá a 300. Acá hay una leve hiposmolaridad, yo esto no lo dije para no complicarlo, pero recuerden que hay un cotransporte sodio-cloro en el túbulo colector distal. Y al inicio saca más sodio, que no se sabe muy bien todavía cuál es el mecanismo, el objetivo de hacer transitoriamente hiposmótico líquido tubular en el inicio del túbulo colector, del túbulo distal, perdón. Después ingresa en el túbulo colector y va a estar condicionado por la antidiurética si se reabsorbe agua o no. Fíjense que acá tenemos las flechitas que son pasivos y acá sí tenemos algo activo. Cosa que contrasta totalmente con el vaso recto, en donde todo es pasivo, flechitas verdes o no, que eso es de violetas azules. ¿De acuerdo? Y acá está lo que dijimos nosotros anteriormente. Saque el agua. Acuérdense que el agua que reabsorbe el vaso recto no es solamente el agua que sale de la parte descendente, sino también la que reabsorbe con el efecto permisivo de la antidiurética. O sea, es muchísima el agua que tiene que reabsorber. ¿Bien? La diferencia también funcional, y esto también es importante que lo remarquen, es que todos los eventos de transporte que se producen en el vaso recto son todos pasivos. Sin embargo, a nivel tubular, es transporte activo el sodio-potasio 2-cloro. ¿Sí? Esto sería como una especie de resumen esquemático para que ustedes más o menos puedan hablarlo tranquilamente. Esto de las vueltas, olvídense. Analícenlo desde este punto de vista. ¿Estamos? Profe, Sí. en el final, por ejemplo, ¿nos pueden llegar a preguntar todo con números? ¿Cómo va aumentando la osmolaridad? Porque a veces me vuelvo loca tratando de aprenderlo, pero me parece que es más
completo explicarlo así sin tanto número. Es que no tiene sentido, solamente acordar el 300 y 1200, nada más. Sí, sí, Buenísimo. buenísimo. Que el progreso, nada más, no tiene ningún tipo de sentido. Aparte, es tan variable los números que no siempre es, esto es, acordate que es un modelo. Entonces, si uno pone 300, 400, 600, a mitad es una pelotudez, no tiene sentido eso. Bien. A todo esto, fíjense que acá habíamos hablado de electrolitos, tenemos que meter la urea, porque la urea justamente es el responsable de la mitad de la osmolaridad. Entonces, la urea tiene a su vez la propiedad, que es una propiedad diferencial con los electrolitos, de ser libremente permeable por la membrana, ¿sí? No requiere transportador la urea. Es decir, se pasa directamente de un lado para otro sin necesidad de ningún tipo de operación a nivel de canal. Pero sí tenemos transportadores de urea que son sensibles a la antidiurética sobre la parte final de la sección medular del túbulo colector. Entonces, ¿por qué están esos transportadores de urea sensibles a la antidiurética? Porque justamente, si viene la gran carga osmótica que tiene la orina y yo tengo que reabsorber agua hasta un estado de deshidratación, la antidiurética permeabiliza, como dijimos, para permitir ese paso o esa translocación acuosa hacia el intersticio, pero la refuerza reabsorbiendo también solutos. ¿Y por qué quiere también reabsorber solutos? Para incrementar más la osmolaridad y así reabsorber más agua aún de la que hubiera reabsorbido si no hubiera translocado también la urea en simultaneidad con la permeabilización al agua. ¿Se entiende esto? Sí. Y, profe, otra pregunta. Por ejemplo, cuando quiero diluir la orina, que la antidiurética no se secretaría, ¿el mecanismo de la urea seguiría? El mecanismo de la urea a nivel medular, pero no la translocación de la urea del colector hacia el intersticio. Eso no. Esto únicamente, por eso son tan particulares, operan bajo la influencia de la antidiurética. Si no hay antidiurética, este traspaso acá de la urea no existe. ¿Estamos? Porque sería una especie de contradicción. Yo quiero diluir, pero reabsorbo urea y arrastra agua. Entonces, es medio como que sería una cierta limitación o que le dotaría con cierta ineficacia al sistema. Siempre recuerden que si tiene un objetivo, todo lo que se produce, los mecanismos intervinientes, están coherentes o tienen que ser coherentes con el objetivo que se persigue. ¿De acuerdo? Esto es contracorriente. ¿Y esto es para qué existe? Hago una muy pequeña, en 30 segundos, un muy pequeño resumen, para que ustedes también se estructuren, que esto es lo que yo quería con cada uno de los temas. Mecanismo de contracorriente. La función del mecanismo de contracorriente es generar una médula intersticial hipertónica. Esto lo logra porque tenemos una disposición espacial en forma de, justamente, contracorriente. ¿Qué significa? Dos sistemas paralelos con flujo, con sentido de flujo opuesto. Y a su vez, con funcionalidad diferente, basada en diferente estructura, diferente presencia de canales. Descendente, permeable al agua; ascendente, permeable al soluto. Aquaporina en la descendente, sodio, potasio, cloro en la ascendente. Todo esto se maneja por diferencia de concentración. Desciende, saca agua, concentra, asciende, saca soluto, diluye. Siempre con respecto al interior del túbulo, al interior de la asa de Henle. Esto condiciona una concentración a nivel de la médula, pero también una dilución por el agua que sale. ¿Estamos? Entonces necesitamos evitar la dilución reabsorbiendo el agua que sobra. Ahí está el vaso recto. Diferencia del vaso recto con el sistema de contracorriente, que todos los mecanismos son pasivos y están exentos de transportadores, de modo tal que todos los pasajes de soluto y de agua se rigen solamente en forma espontánea y en forma pasiva, ya sea por diferencia de concentración para el soluto y por diferencia de presión osmótica para el agua.
túbulo colector, funciona la antidiurética. ¿Para qué quiero? Disculpen, se me metió una basurita. ¿Para qué quiero generar el intersticio medular? Para crear un gradiente de presión osmótica, túbulo colector, intersticio. Aquí opera la antidiurética. ¿Cuál es la función de la antidiurética? Permeabilizar el epitelio para permitir que el agua salga. El agua sale favorecida por el gradiente de presión osmótica. Y en última instancia, la antidiurética estimula a los transportadores de urea sensibles a la antidiurética para transportar urea hacia el intersticio y aumentar así la osmolaridad intersticial y, por ende, la mayor absorción de agua. Punto. ¿Estamos? Después, si quieren explicar un poquito mejor, todo eso no hay ningún problema. Pero estos son los elementos que sí o sí lo tienen que decir. Diciendo esto es suficiente para el tema. Yo lo dije un poquito rápido, pero a fines de poder darle los elementos y más que todo ordenar un poco las ideas para un tema tan complejo como es este. ¿Dudas hasta acá de esto, chicos? ¿Estamos? Estos canales Guta, ¿dónde se encuentran? ¿En el conducto papilar de Bellini? Y ¿Cómo? Perdón, que no te escuché bien. Los transportadores Guta, ¿dónde se encuentran? Sí. En el conducto papilar de Bellini y en el túbulo colector. Antes de llegar al Bellini, sobre la parte final, claro, sobre la parte, antes de la papila, ¿sí? Ah, ok. Es decir, sobre la parte final, bien final del túbulo colector medular, antes de meterse en la papila. Vamos, porque es del túbulo colector, así que tiene que ser antes de la papila. Ya la papila ahí se te metieron todos los túbulos colectores. Ajá, listo. Profe, yo tenía otra pregunta, porque Dale. yo había notado en una clase que la génesis del intersticio medular, o sea, la génesis de la hiperosmolaridad era porque por este sistema multiplicador, después también por la urea y también por la cinética hidroelectrolítica del túbulo distal y de los colectores. O sea, también como Sí. era por el potasio y quería saber si era otro más. Sí, a ver, la cinética hidroelectrolítica lo que te habla es fundamentalmente, fíjate, vos me dijiste, el mecanismo de contracorriente, los vasos rectos, ¿me nombraste, perdón? Dímelo de vuelta. El ciclo de la urea y la cinética hidroelectrolítica. Y la cinética es justamente lo que pasa a nivel del túbulo colector, distal y colector. Que en realidad la cinética es el movimiento que se produce bajo influencia de la antidiurética, a eso se refiere en especial. Después también hay un reciclaje medular de potasio, hay un reciclaje medular de urea, y hay una excepción que el potasio puede contribuir en algo reabsorbiéndose en parte de todo este sistema de contracorriente. No se metan en eso. Eso ya es bastante más complejo. Como que ustedes sepan esto, porque el reciclaje de potasio tampoco va a ser determinante para modificar la concentración urinaria. Sí va a ser importante el potasio en el mecanismo de acción de la antidiurética. A ver si tenemos acá algo. Claro, como que sería despreciable en el multiplicador. Claro, en el multiplicador prácticamente no existe. Sí existe acá, como decimos, la antidiurética. ¿Sí? Fíjense lo que hace la antidiurética. Acá tenemos la membrana vasolateral y la membrana luminal. ¿Sí? Lo que hace la antidiurética, justamente, es unirse al receptor B2 con una secuenciación de acciones de fosforilación y desfosforilación, y en definitiva, ¿qué es lo que hace? Transloca las acuaporinas a la membrana luminal y lateral, fundamentalmente a la membrana luminal. Le abre la puerta. Todos estos mecanismos, desde que la antidiurética se une al receptor B2 hasta que empiezan las fosforilaciones, es dependiente del potasio. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo poco potasio, de alguna forma inhibo la acción de la antidiurética y diluyo la orina. Es lo que habíamos hablado antes. ¿Se acuerdan que dijimos que hay la famosa diabetes insípida nefrogénica hipopotasémica? En este caso es por eso, porque esta secuencia de fosforilaciones y desfosforilaciones es dependiente del potasio. Y el potasio tiene una alta concentración intracelular. Justamente una de las funciones es regular la función enzimática del potasio dentro de la célula.
Por eso la hipopotasemia produce alguna forma disminución de la efectividad de la antidiurética para permeabilizar el epitelio del túbulo colector. Y la otra causa también es la hipercalcemia. ¿Recuerdan en la primera clase que dijimos que el calcio intracelular tenemos muy poca concentración? Si hay mayor concentración dentro de la célula por hipercalcemia, se inhiben las funciones celulares y evita todo este tráfico que se produce acá es por el citoesqueleto. Recuerden, microfilamento, microtúbulos y las septinas, que son los 3 elementos fundamentales del citoesqueleto. Y eso opera por el calcio. Si tengo mucho calcio, se inhibe porque deja todo como rígido y no puede hacer el tráfico intracelular de vesículas. Y ahí tendríamos la diabetes insípida nefrogénica e hipercalcémica, que son las dos, por suerte, que se modifican con el tratamiento de la hipopotasemia o de la hipercalcemia. Es la única, esto vino a colación de que vos me preguntaste si el potasio podía producir dilución de la orina. Sí, por supuesto que la puede producir, la hipopotasemia, pero por inhibición de la acción de la antidiurética, no por alteración del mecanismo de contracorriente. ¿Estamos? Profe, aprovechando esa imagen, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la antidiurética sobre los canales Guta? Para ya me despejo todas dudas. Exactamente los mismos, porque yo tendría, incluso también hay unos libros que lo describen también como acción rápida y acción lenta de síntesis o translocación. La acción rápida, translocación de canales de urea preformados. Son exactamente los mismos. Lo único que varía después es, vamos a decir, el objeto al cual transloca, y hay fosfoproteínas diferentes que son específicas para los canales de urea. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Ajá, o sea que la proteína A termina fosforilando los canales Guta. Los transportadores. Claro. Perfecto, gracias. Exactamente. Por favor. Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bien. Pasamos brevemente para darle las orientaciones de ácido base. Profe, yo quería hacerle una consulta. Dale. Para el estado ácido base. Y no entiendo cómo explicar el por qué la orina del recién nacido es diluida. O sea, ¿qué mecanismo se explica para eso? Fluido concentrado. En realidad se explica por falta de maduración de los mecanismos que tiene el adulto para concentrar orina. O sea, no están formados la totalidad de los túbulos, no están formados, no están maduros, vamos a decir, con la cantidad de transportadores y de canales comparativamente con el adulto. Entonces, por eso no tiene cómo concentrar la orina, porque le faltan cosas. ¿Se entiende? Al faltar cosas significa que todavía no han crecido la longitud total de los túbulos y del mecanismo de contracorriente. Consecuentemente, las asas todavía no están largas, como van a estar más adelante en el adulto, ¿sí? Y todavía no tiene expresado todos los canales y receptores necesarios, por ejemplo, para que la antibiótica actúe como tal. Listo, perfecto. Entonces se podría decir que es por falta de maduración, digamos. Es que no tenemos otra opción. Es justamente por eso. Es la pregunta más fácil que me hicieron hasta ahora. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo de... Sí. Profe, no, le iba a preguntar si con respecto al ADH, si era necesario saber el mecanismo de acción, la activación de la adenilato ciclasa. Miren, no, muy fino. Así, desde el punto de vista molecular no hace falta. Si quieren decir que está ligado a la proteína G, porque, a ver, aprovechen todo lo que ya saben de cualquier tipo de hormona, cuyo receptor está en la membrana, y repitan todo lo mismo, porque actúa exactamente igual como toda hormona cuyo receptor sea de membrana. O sea, ligado a la proteína G, secuencia de fosforilación y desfosforilación, modifica proteínas, en este caso el citoesqueleto, y hace el tráfico intracelular. Punto. Perfecto. Nada más. Esa es la acción rápida, y la acción lenta es que modifica el ADN o estimula Pero no entendí bien cómo el potasio regularía a la antidiurética, o sea, cómo ayudaría. No lo entendí muy bien. El potasio es fundamental para justamente regular de alguna forma la actividad de las fosfoproteínas, de las fosforilasas. Viste que toda la secuencia o todos los segundos mensajeros de todas las
hormonas que tienen el receptor en la membrana y están acopladas a proteína G, en última instancia producen fosforilaciones y defosforilaciones de proteínas. ¿Sí? Entonces, a lo mejor una proteína la fosforila y la activa, y otra proteína la desfosforila y también la activa o la desactiva. ¿Te acuerdas cuando pasaba, cuando estudiaron la regulación de la gluconeogénesis y glucogenogénesis? Que fosforilaba y desfosforilaba, y que una fosforilación inhibía una pero estimulaba la otra. Eso lo hace siempre en presencia de potasio. Si no tengo potasio, no puedo fosforilar y desfosforilar. Entonces, la hipopotasemia, la disminución del potasio, evita o de alguna forma disminuye esta secuencia de fosforilaciones y desfosforilaciones, y consecuentemente no puede producir ese tráfico y el objeto de la función de la antidiurética. Es muy sencillo. No es muy sencillo, pero para explicarlo es suficiente eso. ¿Se entiende? Generalmente los de química preguntan fino lo que es el mecanismo de acción. A mí en las mesas que fui tomando siempre me preguntaron fino el tema de proteína G y guanolato ciclasa y ese tipo. Pero generalmente los de química... Sí, porque eso es vamos a decir, como se dice cuando es algo que se repite siempre, es como una especie de boom, y que siempre lo han preguntado desde primer año cuando vieron generalidades de hormonas. El caballito de batalla. Vieja, gracias Santi. El caballito de batalla, claro. Porque en realidad acá tampoco tenemos mucho de química para preguntar. Entonces, bueno, si te pregunta alguien, toma alguien de química, no te va a estar preguntando estructura de la hormona antidiurética, no sería una locura, por más que sabemos que es un octapéptido, pero lo menos que te pregunten es la secuencia, una locura. Yo recuerdo cuando rendí este coloquio, que bueno, nosotros teníamos coloquio en ese momento también, primero me lo suspendieron porque hubo paro y fuimos a regular, y cuando fuimos a regular me dan el examen escrito en papel y me ponían la estructura de una hormona y abajo decía, ¿qué hormona es? Eso, pero se lo juro que era así, eso fue mi final de química, que aprobé porque Dios es grande nada más, pero bueno. Así que, aparte es una pelotudez eso. No, entonces gracias. Bien. ¿Duda hasta acá entonces? Yo tenía una duda sobre las células intercaladas, pero no sé si después lo vas a No, decímelo ahora, sí, después pasamos a ácido base, que también son importantes las intercaladas en ácido base. Yo entiendo... No, claro, tiene que ver con ácido base. No, si no espero y después te la hago. Bueno, dale. Déjame ver si tengo acá el archivo de ácido base. A ver. Dame un segundito que no sé dónde marco, ahora lo dejé. Dame un segundito, chicos, ya estoy con ustedes. Ya estoy. Bueno, ¿me pueden esperar un segundito? Un segundito, por favor. Claro, Sí, claro. Sí, profe, no hay problema. Sí, está bien.
Bueno, aquí he vuelto y aproveché para sacar de la computadora el otro archivo, así que ahí lo ponemos. A ver, entonces... Profe, ¿le Sí. puedo hacer una pregunta de contracorriente? Por supuesto, dale. Yo estaba leyendo su libro y en un apartado está sistema multiplicador de contracorriente e intercambiador de contracorriente. Sí, Por lo que yo entendí, el multiplicador es el del asa de Henle y el intercambiador el de los vasos rectos. totalmente. Pero me parece que esto es lo que no entendí, era mi duda, A ver. que en el multiplicador de contracorriente también es intercambiador. Sí, sí, en definitiva siempre tenés que intercambiar. Si vos te vas a la parte literal estricta de lo que es un intercambio, es un traspaso de un lugar a otro. Ya, los dos son intercambiadores. Pero por una cuestión de practicidad se dice que el intercambiador en definitiva es el último, que sería justamente el vaso recto. ¿Sí? Listo. Estamos, pero sí, sino una cuestión semántica nomás. Eso sí que es una cuestión semántica. Bueno, vamos entonces rapidito con lo de ácido-base. ¿Cómo tienen que analizar ácido-base? Recuerden, yo le digo, por ejemplo, le preguntan acidosis metabólica, que es lo que generalmente preguntan. Recuerden los 4 puntos de amortiguación del pH, evidentemente el rango de 7.4 más menos 0,05. Ese es el famoso doble desvío estándar. Para un lado y para otro, por eso dicen que de 7.35 a 7.45. Los 4 elementos, o los 4, vamos a decir, grupos de elementos que producen la amortiguación. En primer lugar, los extracelulares, segundo, los intracelulares, y después los mecanismos regulatorios, que siempre será el opuesto inicial al que se produjo, el que produjo justamente esa alteración. ¿Sí? Esto, acuérdense, ahí tenemos la representación, el del extracelular es el bicarbonato por lejos y la hemoglobina, que son los dos más importantes, son casi del 100%. El respiratorio, evidentemente, a través de modificación en la concentración de bicarbonato. Los intracelulares aparecen mucho las proteínas, porque tienen mucha mayor concentración de proteínas en el intra respecto del extra. Y después tenemos los renales, que son los de alcalinización y los de acidificación. Los de alcalinización son los más rápidos, porque toman horas, pero los de acidificación son los más lentos, porque pueden llegar a tomar hasta días, 4 o 5 días, dependiendo también de la intensidad. Bueno, esta es la representación de cómo van apareciendo en secuencia temporal. Recuerden el tema de exceso de base. ¿Qué es el exceso de base? El exceso de base no significa que necesariamente sobren bases. Por favor, ojo con eso. Exceso de base puede estar manifestando exceso o déficit de base. Entonces, para entender exceso de base, y después ya pasamos directamente a la acidosis metabólica, tenemos que partir del concepto de lo que es la base buffer total. Es muy sencilla, es toda la cantidad o la cantidad total de bases que tenemos en el organismo. Habitualmente es de 50 a 50 mil equivalentes litros. ¿Sí? 50 a 50 mil equivalentes litros. Y de esas bases totales, la mayor concentración es la del bicarbonato. Acuérdense, el bicarbonato es de 24 a 22 a 26, ¿no? 24 mil equivalentes litros. Y si dijimos que 50, la otra mitad estaría repartida entre todo el resto de las bases que no son bicarbonato. ¿Se entiende? Ahora, estas bases buffer totales, que incluyen la bicarbonato y las no bicarbonato, cuyo valor son 50 mil equivalentes litros, se pueden medir, se pueden dosar, se pueden cuantificar en 2 situaciones. En aquellas situaciones estándar, que significa, es una medida en el momento de laboratorio en el cual yo puedo tener un pH a 7.4, tengo que tener un pH 7.4, bicarbonato 24 y pH2 de 40. En esas condiciones, por más que yo diga, por ejemplo, pero no la puedo tener 7.42 si es normal, no. La condición estándar no tiene variabilidad. Es pH 7.4, bicarbonato 24, pH2 40, con sus respectivas unidades. En esas 3 condiciones, las bases buffer totales se llaman base buffer
normales. Es una forma de medir las bases Buffer totales que tenemos en todo el cuerpo. Por eso acá está, a propósito, bases Buffer totales se llaman normales siempre y cuando se miden en condiciones estándar. Con que una variable no esté en esos valores exactos, ya no puedo decir que las bases Buffer totales son las bases Buffer normales, sino que tengo que decir que son las Buffer reales. Por ejemplo, si yo tengo 7,42, bicarbonato de 23 y PCO2 de 39, esos tres valores, ¿son normales o no? Repito, 7,42 de pH, bicarbonato de 25 y PCO2 de 39. Son normales, pero no estándar. Son normales, pero no estándar, exactamente. Es decir, que esa base que yo mido ahí es real y va a ser diferente de la normal. ¿Se entiende? Justamente de la diferencia que existe entre las bases Buffer normales y las reales sale el exceso de base. Recuerden siempre, de primero es la R, primero R y segundo la normal. Entonces, el exceso de base compara las bases Buffer totales medidas en condiciones no estándar menos las bases Buffer totales medidas en condiciones estándar, o sea, real menos normal. Y el valor es 2 más hasta 2 menos miliequivalentes litros. Tiene unidades, no es adimensional, porque estamos midiendo base Buffer total. Y dijimos que la cantidad son 50 miliequivalentes litros. ¿Se entiende? ¿Se entendió el concepto de exceso de base? Es esto nomás. Profe, ¿podría repetir los valores de las bases Buffer bicarbonato y no bicarbonato? Sí, las totales son 50 miliequivalentes litros. Las bicarbonatos son las que estudiamos como condición estándar, 24 miliequivalentes litros más menos 2. ¿Sí? Y otro tanto, 24 o 26, son las bases Buffer no bicarbonato. Es decir, mitad y mitad aproximadamente. Y el valor normal del exceso de base es más o menos 2 miliequivalentes litros. O sea que hay una variabilidad. Esta normalidad... ¡Choco! ¡Basta! Perdón, esta variabilidad es justamente por el rango de normalidad de las tres variables que usamos para las condiciones estándar. ¿Sí? Por ejemplo, el último ejemplo que yo le dije puede estar dentro de, va a ser diferente de 0. Si la base Buffer normal es igual a la base Buffer real, evidentemente yo estoy restando el mismo número. El exceso de base va a ser 0. Pero puede ser que la real tenga condiciones que no son estándar, pero no son patológicas. ¿Sí? Y están dentro del más menos 2 miliequivalentes litros. Cuando son patológicas, ahí sí, están por debajo del menos 2 o por arriba del más 2. ¿Estamos? Un exceso de base negativo significa déficit de bases. Y un exceso de base positivo, un exceso de base. Y, profe, ¿cuánto es el valor normal de exceso de base? Que no... Más menos 2 miliequivalentes litros. Significa de menos 2 miliequivalentes litros hasta más 2 miliequivalentes litros. Un rango de 4 miliequivalentes sería. El exceso de base, eso es el exceso de base normal, esa variabilidad. Si llega a ser 0, significa que justo coinciden las normales menos con las reales, es decir, que mediste las bases Buffer totales justo en las condiciones estándar. Perdón, profe, ¿y si era negativo, qué era? Si es negativo, hay un déficit de bases. Okay. Faltan bases. Es decir, que estamos en una acidosis. Porque hay muchos ácidos que consumieron base. Hicieron un déficit de bases. Y el exceso de base entonces es negativo. Por eso, en las acidosis metabólicas, el exceso de base es negativo. ¿Se entiende? Y si es positivo, evidentemente sobran bases. Habría una alcalosis entonces. Habría una alcalosis, exacto. Perfecto, gracias. Bien, si entendieron el concepto, genial, pasamos a la acidosis metabólica.
Sí, profe, o sea que si yo resto las reales a las, las normales a las reales, ¿no? Sí. Y me da 2, es un exceso, pero no es patológico. No, es un exceso de base normal. Normal, perfecto. Porque está en 2, es normal. Perfecto. ¿Sí? Lo que pasa es que confunde la palabra exceso como variable. Y por ejemplo, si te darían más 4, ahí ya sería algo patológico. Ahí es patológico, porque Claro. lo que supere el más 2 es patológico y eso generalmente es una alcalosis. Digo generalmente porque en lo respiratorio puede estar normal siendo alcalosis. ¿Sí? Y si es menos de menos 2, es decir, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, es una acidosis. Generalmente metabólica. ¿Sí? Perfecto. Bueno, perfecto. Con acidosis metabólica, recuerden que siempre hay 3 fases en los trastornos que no se dan en forma secuencial, se van dando todo al mismo tiempo. Lo que pasa es que por una cuestión meramente pedagógica se separa para poder entenderlos, ¿sí? Pero no quiere decir que primero necesito para compensar que se genere y después que termine la compensación para después corregirlo, ¿sí? Las 3 fases es eso, generación o génesis, compensación y corrección. Para la génesis de una acidosis metabólica, necesito que haya mucho ácido para generar una acidosis metabólica. Y siempre las modificaciones pueden ser absolutas o relativas, siempre en todo, ¿no? Ya lo habíamos visto en soluciones. Entonces, ¿cómo puedo generar una acidosis metabólica? Por incremento absoluto de hidrogeniones, de ácidos, ¿sí? O bien porque me baja la contraparte. Hay una disminución de bicarbonato inicial. El número. Tengo 10 de bicarbonato, 10 de hidrogeniones, situación normal. ¿Cómo puedo generar una acidosis? Levantando por arriba de 10, en 15, por ejemplo, entonces me quedan 5 más de hidrógenos. O bajando de 10 a 5. Entonces me quedan, en realidad, 5 menos de bicarbonato. Pero no es que me quedaron 15 de hidrogeniones. Me quedó una diferencia de 5 a favor del protón. ¿Sí? Eso es el aumento relativo. Cuando disminuye la contraparte. Entonces, siempre en una acidosis metabólica analicemos qué pasó con el hidrogenión. En definitiva, el hidrogenión aumentó y por la dirección de masa desplaza esta reacción, hacia la izquierda. ¿Sí? Si desplaza para la izquierda, evidentemente tengo una tendencia a formar CO2. Y tengo una tendencia a generar una hipercapnia, un incremento en la presión parcial del dióxido de carbono. Que en la forma inicial no se traduce en el incremento de PCO2, porque en la génesis todavía no pasó el tiempo necesario para que el incremento en la concentración de CO2 se refleje en un incremento en la presión de CO2. Recuerden que concentración de un gas es diferente a presión, ¿sí? Si bien hay una relación directamente proporcional, no es lo mismo. Acá es un reflejo fiel de lo que estamos hablando. Aumenta la concentración de CO2, pero en forma inicial la presión de dióxido de carbono se mantiene esencialmente constante. Entonces, si yo quiero analizar acá qué es lo que pasa, en este caso, con el exceso de base, ¿qué tengo que analizar? Y las bases Buffer totales. Las bases Buffer totales, acuérdense que son base Buffer bicarbonato más la no bicarbonato. ¿Qué pasó con la bicarbonato? Bueno, acá ven, tiene flechitas para abajo, se consumen, evidentemente. En toda acidosis que se genera, obligatoriamente se tiene que consumir bicarbonato. No hay otra opción. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las bases Buffer no bicarbonato? Es decir, si yo tengo incremento, las bases Buffer no bicarbonato, ¿están libres o no? Esperen que no escucho bien. ¡Basta! Las bases Buffer no bicarbonato, ¿están libres o no? Se van a unir al hidrógeno. Claro, están libres, consecuentemente, lo que hacen es compensar o pegarse al protón. Es decir, que el incremento del hidrogenión consume tanto el bicarbonato como las bases Buffer no bicarbonato. ¿Se entiende?
Sí. ¿Estamos eso? Sí, Primer profe, concepto. puede ser que lo que dijo al principio, digamos, si tenemos, para determinar si tenemos una pérdida de bicarbonato o una acumulación de hidrogeniones, se use el anion gap, ¿no? Sí, no, pero no se metan con el anion gap, chicos. ¿No? Sí, por supuesto que se modifica, pero no se complejicen con eso, porque después ya en clínica lo van a ver eso. Perfecto. No tratamos ni siquiera de preguntar el concepto de anion gap, porque es muy complejo en el momento de entender ácido base. Por ahora lo vamos a dejar. Si querés, al final después lo charlamos, pero por ahora voy a prescindir del anion gap para explicar esto. Pero sí, se modifica, desde ya que sí. ¿Las bases buffer totales disminuirían porque el bicarbonato se uniría al protón y dejaría de estar libre? ¿O por qué disminuye? No, sería así. Las bases buffer totales disminuyen porque se consume las bases buffer bicarbonato y las no bicarbonato. Es lo que está acá. Listo. Entonces, ¿cómo estaría el exceso de base? Negativo. ¿Por qué? Porque las bases buffer y las no buffer se consumen. Claro, ¿y eso qué implica cuando yo calculo el exceso de base? Bases reales. Exactamente. Estas bases buffer totales pasan a ser reales y están bajas. Y cuando yo la resto con las bases buffer normales, es negativa. ¿Se dan cuenta? Que en definitiva, todo nace porque aumentó el protón. Hay un déficit de base o un exceso de hidrogeniones. ¿Se va entendiendo? Sí. De acuerdo. Bien, estamos entonces. Si ustedes se recuerdan esto, vamos a analizarlo y se van a dar cuenta que es muy fácil. Para analizar esto, todo sale de lo que dijimos antes. Hay un incremento inicial de hidrogeniones, ¿sí? Se desplaza la curva hacia la izquierda, consume bases bicarbonato y no bicarbonato, y si bien incrementa la concentración, no se refleja en incremento de la presión de dióxido de carbono. Entonces, siempre que ustedes pidan un ácido base, le va a venir estos 4 parámetros. Si la sangre es arterial, también le va a informar el oxígeno. Si es venoso, le informan, pero no tiene sentido. Entonces, para ver un estado de ácido base no hace falta que sea necesariamente arterial. Se saca normalmente arterial, bueno, otro tema que no importa ahora. Entonces, siempre es pH, PCO2, bicarbonato y exceso de base. Eso le va a dar siempre el bioquímico. Entonces, si se incrementa y empezamos en forma secuencial, ¿qué fue lo primero que pasó? Incrementó primero el protón. Entonces, ¿el pH qué pasó? Lógicamente baja. Cuanto más protones tenemos, más acidez tenemos, más pH descendido está. ¿Cómo va a estar la PCO2? ¿Qué dijimos? Acá vemos que la PCO2, la concentración va a estar normal, aumentada, pero la PCO2 va a estar normal inicialmente. ¿Me siguen hasta ahí? El bicarbonato, ¿cómo va a estar? Y nos fijamos en la formulita. Baja. ¿Por qué? Porque lo consumió el protón. ¿Y el exceso de base cómo va a estar? Y también bajo, por lo que dijimos antes. ¿Por qué? Porque las bases buffer reales van a ser mayores que las normales. Menores que las normales. ¿Por qué? Porque se consumió tanto las bases bicarbonato como las no bicarbonato. Entonces, las bases buffer definitivamente no son normales, porque no están en condiciones estándar. Evidentemente, tenemos pH bajo y el bicarbonato bajo, ya no son condiciones estándar. Esa es para la descompensada. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. ¿Estamos? Seguimos entonces a la segunda fase, que es la compensación. En los libros se habla de compensación parcial, que en definitiva es una redundancia, porque nunca una compensación va a producir la corrección. La corrección en este caso, tendremos que ver la causa que se produjo. Pero, mientras tanto, el organismo no puede esperar a que corrija, porque tardaría mucho tiempo, por ejemplo, en la acidosis. Y eso sería potencialmente de compromiso vital. Entonces necesito algunas acciones orgánicas que rápidamente, ¿qué es lo primero que tengo que modificar cuando tengo un trastorno ácido-base? ¿Qué es lo que es más peligroso de un trastorno ácido-base?
¿La presión de dióxido de carbono? No. ¿Qué es lo que más puede llegar a matar al paciente en un ácido base? La alta concentración de hidrogeniones. El cambio de pH, por supuesto. El cambio de pH. ¿Por qué? Porque inhibe funciones celulares. Entonces, lo que un paciente lo mata ante un trastorno de pH, de ácido base, es modificación del pH. Consecuentemente, lo primero que tengo que modificar es justamente el pH, tratando de llevarlo a su valor normal. Ese es el objetivo de la compensación. ¿Sí? Pero para compensar, yo, ahora vamos a ver por qué, no puedo compensar restituyendo, en este caso, en el caso de acidosis, el bicarbonato y la PCO2 a su valor normal. No puedo. Al contrario, como yo siempre digo, todo tiene su precio. Y acá el precio de llevar el pH dentro de lo normal o cercano a lo normal, el organismo paga bajando más el bicarbonato y bajando la presión de dióxido de carbono. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué va a hacer, flaco? Yo te estoy tratando de que no se inhiba tanto las funciones celulares. Después arreglate vos. Pero a mí me tenés que pagar. ¿Y cómo me pagás? Dame CO2, dame bicarbonato. ¿Por qué pasa eso? Porque en la compensación de una acidosis metabólica se pone en juego el aparato respiratorio. En general, el riñón también va empezando a actuar para la corrección, ¿sí? Pero lo que modifica rápido el pH es el pulmón. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a hiperventilar. ¿Y por qué hiperventila el pulmón? ¿Cómo se dio cuenta? Y justamente porque en la diapositiva anterior teníamos un hidrogenión alto, que ya teníamos incremento de CO2, ¿sí? Profe, ¿por qué ahí no tenés marcado como que la PCO2 está aumentada? Acá lo que está aumentado es la concentración de dióxido de carbono, no la presión de dióxido de carbono. Ah. Acordate que hay una diferencia entre concentración y presión. Acá aumenta la concentración. No puse una flechita para arriba para que no se confundan. En la acidosis descompensada la PCO2 está normal, a pesar de que la concentración aumenta. Hago la aclaración porque como por ley de acción de masas, el desplazamiento de una reacción química aumenta los productos, acá debería aumentar. Pero, como es un gas, la presión depende de la concentración con su fracción de solubilidad. ¿Sí? Entonces no tuvo tiempo en la descompensación de disolverse todavía. Aumentó la concentración, pero no se disolvió todavía. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, estamos. Entonces, ¿cómo compensa? El hidrogenión mismo le avisa al pulmón, le dijo, che, me mandé una cagada. Empezó a aumentar y veo que están inhibiéndose las funciones celulares. Dame una mano. Bueno, ahí está, ahí le avisó. Y el pulmón, que es re buena onda, le dijo, bueno, dale, te voy a hacer la gamba. Con su precio, lógicamente. Entonces, ¿qué hago? Y mira, tratar de hacer de que alguna forma empecemos a disminuir el protón. Entonces, la hiperventilación lo que hace es disminuir la PC2. Esto ya lo sabemos por trabajo y tiempo libre. Y al disminuir la PC2, hace que esta reacción se desplace más hacia la izquierda. ¿Sí? Y al desplazar la reacción hacia la izquierda, consume ácido carbónico, con lo cual disminuye. Y la disminución, para que haya disminución de dióxido de carbono, de ácido carbónico, perdón, tiene que consumirse bicarbonato y protón. Entonces, el pulmón cumplió con su objetivo, con lo que prometió. Bajó el hidrogenión, empezó a subir el pH. Ahí compensó. Pero fíjense lo que pasó. Bajó más todavía el bicarbonato de lo que estaba antes y bajó la PCO2 que antes estaba normal. Es decir, me arregló por un lado, pero me desarregló por dos lados diferentes. Me bajó más el bicarbonato y encima me empezó a bajar la PCO2 que estaba normal. ¿Sí? Pero bueno, acá lo importante, volvemos a decir, es que el pH se acerque a lo normal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que pasa. Del punto A que nosotros teníamos antes, ¿sí?, al punto B. El punto B,
yo logré mi cometido. Antes tenía 7 y pico de pH, 7.1 o 7.2, y ahora tengo 7.3. Pero el bicarbonato antes lo tenía en 12, y ahora lo tengo en 14, y ahora lo tengo en 12. Y la PCO2 antes la tenía en 40, y ahora la tengo en 25. Pero bueno, el pH está casi cerca de 7.4. Y para ver cómo se modifican los parámetros, volvemos nuevamente a la dirección de masa con la reacción de hidratación del dióxido de carbono. La hiperventilación desciende la PCO2, desplaza la reacción hacia la izquierda, y obligatoriamente para ese desplazamiento es necesario consumir bicarbonato e hidrogenión. Entonces, el descenso del hidrogenión producido por la hiperventilación hace que el pH aumente, pero que baje el bicarbonato y que baje la PCO2. ¿Sí? El exceso de base, acá se va a mantener negativo, pero no va a bajar más de lo que ya estaba en la génesis. ¿Por qué? Porque disminuye el bicarbonato, pero ¿qué pasa con las bases buffer no bicarbonato? Las bases buffer no bicarbonato, al empezar a disminuir el hidrogenión, empiezan a ceder el suyo. Y consecuentemente aumenta las bases buffer no bicarbonato. O sea, el descenso de este hidrogenión consume base buffer bicarbonato, pero permite aumentar las bases buffer no bicarbonato. Es decir, que las bases buffer reales son las mismas que se produjeron en el momento de la génesis. Por eso que el exceso de base no se modifica, sigue negativo. No se modifica, no se hace más negativo, sigue negativo. Por eso es la curva acá, que puse en línea discontinua azules. ¿Sí? Y acá tengo el punto B, que sería la compensación. Fíjense que yo no corregí. Para corregir tengo que volver al punto N, al punto de la normalidad. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Profe, Sí. para pasarlo limpio entonces en mi cabeza. A ver. Entonces, el bicarbonato y el hidrógeno se consumen formando ácido carbónico. El Sí. ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono más agua. Para evitar que se acumule el dióxido de carbono, hay que hiperventilar para expulsarlo. Dalo vuelta. Para la eso te sirve para analizar la génesis. A ver, cuando vos analizás la génesis, fíjate que decíamos que partimos lo primero que analizamos es el incremento del protón. Sí. Y esto desplaza para la izquierda, ¿sí? Cuando analizamos la compensación, lo primero que analizamos es la disminución de la PC2. Y eso hace que se desplace para la izquierda. Entonces, vos recién me dijiste que el descenso de protón y de bicarbonato, decirlo al revés, para hacerlo en la secuencia fisiológica correcta. ¿Se entiende? Porque en realidad la compensación la inicia la disminución de la PC2. Y el reflejo es el consumo de hidrógeno y el incremento de pH. Inicio, fin. Para compensación. Para génesis, inicio y fin. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, lo tenía visto al revés entonces. Bien. Lo que vos dijiste es para la génesis. Para la compensación empezamos con disminución de PCO2. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Y para la corrección, tengo que partir de este punto donde ya tengo el pH bastante más cerquita de lo normal, pero tengo que de alguna forma, ¿qué hacer con el bicarbonato y con la PC2? ¿Qué tengo que hacer para llevarlo a este punto? Elevarla. Tengo que elevar los dos. Evidentemente tengo que elevar los dos. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Nuestro querido riñón y nuestro odiado riñón, ¿no? Según quien lo esté analizando. Entonces, ¿qué hace el riñón? Y el riñón lo que hace es acidificar la orina. Entonces acá aparece todo el tema de la acidificación urinaria. En términos generales, no voy a entrar en acidificación urinaria, pero ¿cómo acidifica el riñón la orina? Aumentando la secreción de protón y aumentando la reabsorción de bicarbonato. ¿Me siguieron? El riñón corrige acidificando la orina
Y para acidificar la orina tiene que incrementar la secreción, y ese incremento de secreción está ligado indisolublemente a la reabsorción de bicarbonato. El riñón no puede acidificar la orina si no reabsorbe bicarbonato. ¿Estamos? Así que una cosa lleva a la otra. Si a partir de este punto, el punto B, el riñón acidifica la orina, ¿qué pasa con los protones a nivel plasmático? Disminuyen. Siguen disminuyendo. ¿Y el pH? Aumenta. El punto normal. Perfecto. Bien. Para acidificar la orina, ¿qué dijimos que pasa con el bicarbonato? Se reabsorbe. Se reabsorbe. Tiene necesariamente que reabsorber, entonces, si estoy en 12, lo lleva de vuelta a 24. ¿Sí? Y entonces, al no haber más hidrogeniones, ¿sigue estimulando la hiperventilación? No. Al no haber más hidrogeniones en exceso, deja de estimular la hiperventilación y vuelve a la PCO de 40. Y ahí está el análisis de la acidosis metabólica. Profe, este último proceso sería la corrección. Esta es la corrección. Es decir, de N hasta el punto A, génesis. Del punto A al punto B, compensación. Del punto B al punto N, corrección. Profe, en la acidificación urinaria, cuando llega, por ejemplo, a un pH de 4,5, después de eso ya empieza a darse lo que es la acidez titulable, no titulable con amonio, o directamente arranca. No, siempre operan todas las acidez titulables y las no titulables. Lo que pasa es que las que tiene bajo la manga el riñón es justamente la acidez no titulable del amonio, por eso lo pone. Fíjate que no es casualidad que esté sobre el túbulo distal el amonio. Si bien se sintetiza a nivel proximal a partir de la glutamina, actúa a nivel distal. Entonces, como que enfrentan los soldados que no lo pudieron matar en el proximal. Es una especie de un fortín, la no titulable. Pero siempre hay hidrogeniones. Es decir, que siempre está actuando. El tema que después multiplica su capacidad de amortiguación en 100, 200, 300 veces, cuando llega justamente la gran carga ácida. Acuérdate, la acidez titulable, la única que tenés como titulable es justamente bicarbonato y los fosfatos. La no titulable es el amoníaco, amonio. ¿Sí? Y la que regenera bicarbonato no es justamente el fosfato ni el amonio. Eso no reabsorben bicarbonato porque no tienen la estructura carbonada, sino que es la misma reducción de bicarbonato. Y eso de la producción de nuevo bicarbonato, ¿también estaría implicado en esto? Ahí tenés reabsorción de bicarbonato y regeneración de bicarbonato. La regeneración de bicarbonato sí lo estableces con el fosfato, pero no lo estableces en forma plena con el amoníaco amonio. Sí lo estableces en la generación nueva, en la neogeneración, vamos a decir, cuando sintetizas el amonio. Porque en el proceso de síntesis del amoníaco, en el túbulo proximal, sintetizas 2 bicarbonatos. Entonces ahí vos estás generando, no reabsorbiendo, sino generando bicarbonato nuevo. Porque en una acidosis vos partís de un déficit de bases, como dijimos, del exceso de bases. Y ese déficit de bases yo lo compenso reabsorbiendo para evitar que siga bajando, pero a su vez tengo que también reponer lo que se consumió y lo que desapareció. Entonces, reabsorbo bicarbonato y genero bicarbonato. Para generar bicarbonato utilizo fosfato y amoníaco. Yo tenía que el amoníaco se generaba a partir de la disociación de glutamina en amoníaco y en alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato, después por el ciclo de Krebs, generaba agua y bicarbonato, y dióxido de carbono, y esto era lo que después generaba el bicarbonato nuevo. No, lo que es, o sea, el amoníaco sale de la desaminación oxidativa, que es el proceso de los aminoácidos, y cuando se produce esa desaminación en el glutamato, se forma lo que es el alfa-cetoglutarato, que es componente del ciclo de Krebs, y se forma amoníaco. Claro, y eso pasa en las células del túbulo proximal. ¿Sí? Esa deaminación secuencial, tenés 2 secuencias íntimamente ligadas de desaminación. Y cada
secuencia de desaminación produce bicarbonato, porque tienes la estructura del alfa-acetoglutarato, que es el que te produce el esqueleto carbonado para producir el carbono del bicarbonato. Sí. ¿Sí? Pero fue una Es ahí pregunta. en la célula proximal, sí. Entonces, lo que vendría a nivelar el pH, los órganos serían tanto los pulmones como el riñón. Claro, depende también qué tipo. Acá estamos hablando de la metabólica, pero en la Claro. respiratoria, vamos a decir, depende quién regule y quién corrija. En general, los trastornos metabólicos compensa el aparato respiratorio y corrige el riñón. ¿Sí? Y en los trastornos de origen respiratorio, compensa el riñón y corrige el aparato respiratorio, pero por tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, en paciente asmático, o salvo que cese la broncoconstricción. Vuelvo a repetir, trastornos metabólicos, compensa aparato respiratorio, corrige riñón. En los trastornos respiratorios, compensa riñón y corrige aparato respiratorio. Muchas gracias, profe. Por favor. Profe, yo había entendido igual que Irina. Entonces sería que por el catabolismo del alfa-acetoglutarato, por cada proceso se genera directamente el bicarbonato, ¿no? Claro, Es que exactamente. primero el dióxido y después al unirse con agua, no. Es directamente que se genera el bicarbonato. Y el sistema del fosfato, si es titulable, ¿cómo generaría nuevo bicarbonato? Generaría por una reabsorción. Es decir, el fosfato lo que te da es el sodio, porque siempre tenemos fosfato de sodio. ¿Sí? Y el carbono, la estructura carbonada, viene de la CO2 de adentro de la célula, que después justamente se hidrata y da el bicarbonato. Ajá. Y se une al sodio que te lo da el fosfato. Ah, claro. Por eso se genera bicarbonato. ¿Sí? En cambio la otra se reabsorbe. Ahí serían diferentes. La reabsorción es propia del bicarbonato. ¿Mm? ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. Con esto, para un trastorno, sobra, chicos. Sobra. Y en líneas generales siempre lo que se toma es la acidosis metabólica. Disculpen. Y, profe, ¿los sistemas químicos, las mezclas reguladoras, las suelen tomar o...? Mira, se toma si te toma alguien de física. Y en general eso es. Y la que más toman es la mezcla de bicarbonato ácido carbónico. Claro, sí, que dentro de todo Eso véanlo, cualquier cosita, me escriben mañana de última, podemos hacer o alguna no sé, una horita, aunque sea como para explicar mezcla reguladora. Entren al canal mío de YouTube, que hay un video de 15 a 20 minutos que explico cómo funciona una mezcla reguladora. Ah, buenísimo, lo voy a Cómo ver. es el mecanismo de acción de una mezcla reguladora. Dale, dale. Véanlo, cualquier cosita me escriben y si no, nos vemos. Pero no van a tener mayores problemas con eso. Creo que esto de ácido base es lo que más traía un poco de complejidad para entenderlo. Pero si entendieron así, es suficiente. ¿Eh? ¿Estamos? Profe, Sí. a mí me había quedado una duda, que era lo de las células intercaladas. Sí. Porque yo entendí cómo funcionaban las de tipo alfa, pero las de beta no entendí mucho, porque yo vi tu video y vos dijiste como que las de tipo beta hacen lo opuesto a las de tipo A, pero no entiendo qué sería lo opuesto. Alcalinizan la orina las beta. ¿Por qué? Vos tenés lo que llaman las bombas hidrógeno-protón. Hidrógeno ATP o ATPasa. ¿Sí? Que solamente operan con el hidrógeno, nada más. Entonces, vos tenés células intercalares alfa, que son las encargadas de acidificar la orina y que están bajo la influencia fundamental de la aldosterona, que es otra de las formas en que acidifica la orina, ¿no es cierto? De la acidificación urinaria, el control hormonal. Las células intercalares alfa tienen la estructura que le permiten secretar el hidrógeno a la orina. Y esa estructura es esta bomba hidrógeno ATPasa que está inserta en la membrana luminal. Esta membrana luminal, a su vez, tiene la membrana vasolateral que tiene todo el mecanismo para la reabsorción de bicarbonato. Entonces, fíjate que es lo que hace en el túbulo contenedor proximal, pero reducido a una célula. En la parte luminal saca protón y reabsorbe bicarbonato.
Es lo mismo que dijimos la forma de corrección, que tiene un ácido base, una sustancia metabólica. Claro, ¿y las de beta qué harían? La beta al revés, tiene el aparato de bicarbonato en la membrana luminal y la bomba hidrógeno ATPasa en la membrana basolateral. Es la misma célula, nada más que está funcionalmente polarizada, inversamente polarizada, porque tiene la estructura dada vuelta. Nada más que eso. Entonces, cuando yo activo la célula beta, lo que hago que es alcalinizar la orina y acidificar Claro, la sangre. entonces como que bombearía bicarbonato hacia la orina. Claro, exacto, y se Ah, reabsorbería claro. hidrógeno hacia la sangre. Tal Claro, cual. no Te lo explica entendía el entendía diferente cómo posicionamiento de los mecanismos de transporte, nada más. Claro, porque sabía que las de tipo alfa bombeaban hidrógenos, pero no sabía si las de tipo beta reabsorbían hidrógeno o bombeaban bicarbonato. Las Pero sí, beta hacen las dos cosas. Ah, y las de Secretan tipo bicarbonato y reabsorben hidrogenión, las beta. Ah, Secreta bicarbonato de la orina, reabsorbe hidrogenión al plasma. ¿y con qué bomba lo harían? ¿Con La misma. Nada más que las está puesta al mismas? revés. Ah, claro. Es la misma que el alfa dada vuelta. O sea, la secreción de bicarbonato es con transporte, asociado a lo que es el sodio también. Exactamente, tal cual. Exactamente tal cual. Así es. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, por supuesto, dale. No entiendo mucho cuando hablamos de la conformación de la mezcla reguladora, esto de un ácido débil y una base conjugada fuerte. No entiendo el término del conjugado del segundo componente, sería de las mezclas. Cuando vos te digan cómo está formada una mezcla reguladora, la respuesta tiene que ser ácido débil y sal, o base débil y sal. Las dos palabras clave es débil y sal. Ahora, la sal, ¿qué significa la sal? Y la sal es una base conjugada, porque esa sal provino de ese ácido débil. Entonces, esa definición que ustedes leen, que es tan compleja, se resume diciendo que los dos elementos constitutivos de una mezcla reguladora es ácido débil y sal. La característica de esa sal es que provino de la conjugación de ese ácido débil. Por ejemplo, si yo tengo acetato de sodio, que es la sal, vino del ácido acético. Si no pudo venir, por ejemplo, del ácido, qué sé yo, fosfórico. Tendría que ser otra base para decir que es mezcla reguladora. ¿Se entiende? Porque por eso la mezcla siempre hay una coherencia estructural entre el ácido y la sal que proviene de ese ácido. Pero es sal, que después cuando se disocia actúa como base. Por ejemplo, ácido acético, ácido débil. ¿Sí? Sal abajo, acetato de sodio. Acetato de sodio. Cuando se disocia, me queda acetato, AC negativo. Y si tengo una carga negativa, que es base. La sal actúa como base. La sal disociada es base. Y esa sal provino de ese ácido débil. Ese es el sentido de la definición tan larga que tienen. Por eso digo, a mí me interesa que sepan que es ácido débil y sal. Y después que digan, ¿y la sal qué característica particular tiene? Que provino del ácido. Punto, nada más. Profe, ¿y la sal proviene de la neutralización del ácido anterior con una base? Claro, de la neutralización de ese ácido débil con una base. No podés neutralizar el ácido débil si no es con una base. Obligatoriamente tiene que ser con una base. Con cualquier base, no importa. Pero en definitiva, la base te tiene que dar el electrolito para formar la sal. Es decir, que cambia el hidrógeno por un electrolito. ¿Sí? Por ejemplo, ácido acético, ACH. AC, acetato. Saco el hidrógeno, lo neutralizo, y en vez del hidrógeno, ¿qué le pongo? Sodio. Se me formó la sal. Acá tengo acetato de sodio. ¿Pero de dónde vino? La base, esta base que es conjugada. Conjugada significa lo que resta después de la neutralización. ¿Sí? La base es la misma que la del ácido, porque el ácido también tiene una base. Cuando el ácido se disocia, actúa como base. Queda AC negativo. ¿Se entiende? Si yo le meto un electrolito, formo la sal. Pero proveniente de la misma base. Que vino de Profe, yo tengo una pregunta que tiene que ver con el amoníaco. A ver. Yo estudié nutrición que se formaba principalmente o tenía mayor relevancia a nivel del cerebro
y bueno, se corresponde también, por ejemplo, con que el glutamato actúa como neurotransmisor. Pero, el glutamato, la desaminación generalmente es la transferencia de un grupo amina, bueno, pero no sé con qué objetivo se formaría amoníaco en el cerebro, con qué objetivo se utilizaría el glutamato, para dar energía, o cuando funciona como neurotransmisor se vuelve obsoleto y hay que... La principal función es a nivel del cerebro es la neurotransmisión, sin ningún tipo de duda. Sí, que sí. va a tener mecanismos que son excitatorios, inhibitorios, dependiendo de qué circuito estés analizando, lo cual se complejiza terriblemente. Sí, Pero sí. el objetivo es como neurotransmisor a nivel cerebral. A nivel urinario es como un buffer. Y que Claro. acordate que es la única mezcla reguladora formada por base débil. Claro, claro. ¿Mm? No, nadie te va a preguntar el amoníaco en el cerebro, espero. ¿Qué es eso? Uno nunca sabe. ¿Viste? ¿Qué es eso? Profe, yo tenía una última pregunta que A ver, era Julieta, dale. bien de lo de reabsorción y todo eso, que era lo que no entendí, si es importante el cotransporte de sodio-cloro, que es sensible a la tiacida, algo así. No le dé pelota, porque si te tenés que saber todos los mecanismos de transporte, no terminamos más. A mí lo que me interesa, por ejemplo, eso también lo podríamos haber explicado, el mecanismo de contracorriente, y a propósito ni lo nombré. No te preocupes. No, si no, tenés que estar todo un año para aprender fisiología renal y no tiene ningún sentido llegar a tal grado de especificidad, no, para nada. Y lo último que yo te iba a preguntar es si vos ibas a hacer otra clase, porque a mí lo que me pasa es que entiendo bien todo el proceso de la aldosterona y la angiotensina 2 y la renina, pero como que necesito como una integración, como que siento que no tengo todo mezclado. ¿Cuándo rendís vos? ¿Qué fecha tenés? Yo sé que rindo el miércoles porque el lunes ya subieron la gente de los que rendían, pero yo soy E, así que llegaba hasta la D. Sé que rindo el miércoles porque el martes no. Vamos a hacer una cosa, cualquier cosita, si no hay nada urgente, el lunes vemos y organizamos a ver si nos podemos conectar para los que todavía tienen que rendir y no tuvieron esta oportunidad. Los que rinden el lunes, cualquier cosita me hablan mañana y nos conectamos mañana. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de acá rinden el lunes? Yo. Bueno, todos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vean cualquier cosita, me escriben si hay algo así importante que le hayan quedado en el tintero, y aunque sea una horita, en algún momento de mañana nos podemos conectar, no hay ningún tipo de problema. Los que no veo de acá hasta el lunes y rindan el lunes, toda la mierda, vayan tranquilos, traten de tener, como le dije, la definición de los temas de cada UP y presenten ustedes en la UP y siempre abarcando los 3 aspectos. ¿Bien? Y bueno, y toda la mierda. Por favor, me avisan cuando rindan, ¿no? Desde ya. ¿Estamos? Dale. ¿Vamos la vamos a subir hoy? Sí. Ahí yo tengo los links. Ahora lo voy a subir ahí por cosas. Cualquier cosa, si haces una clase, lo publicás por Instagram, profe. Sí, por supuesto. Listo. Gracias. Por supuesto. Bueno, chicos, profe. muchísima merda para los del lunes. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias por todo, profe. Chao. Chao, profesor.